Vale, pues perdón, muy buenos días. Lo que pasa es que había algún problema técnico que no me dejaba entrar a la liga, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a dar inicio a esta sesión que se corresponde con control de constitucionalidad y de convencionalidad, y vamos a ver algunos casos prácticos. Les invito a que en cualquier momento puedan abrir su micrófono y participar. No esperemos hasta el final de la clase para hacerlo, para que se pueda hacer de manera interactiva y para que pues podamos hacer la clase de manera dinámica. Siempre antes de iniciar estas sesiones, me gusta hacer un repaso de cómo se comienza a realizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad en la materia electoral en México. Valga decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de todas sus salas, no solo de sala superior, sino de las salas regionales, puede realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad, y esto le convierte principalmente por la primera facultad, por el control de constitucionalidad, en un tribunal constitucional en la materia. Algunas veces nos parecerá, ¿no?, algo llamativo decir que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional en la materia electoral, pero en México así se ha venido desarrollando la función. El Tribunal Constitucional en sí es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la materia electoral vamos a ver que tiene como un hermano, pues no sé si decir hermano menor, ¿no? Pero es el Tribunal Electoral para realizar el control de constitucionalidad, y más allá de esto, para realizar una protección de los derechos humanos, una cuestión sumamente llamativa en el derecho comparado. Primero, encontrar un tribunal electoral que realiza control de constitucionalidad. Eso no es muy común, aunque tampoco es único para México, pero lo que sí identifica a este tribunal electoral es esa materia o esa función protectora de los derechos humanos. Eso para una persona extranjera siempre nos llama la atención el decir, bueno, un tribunal electoral que puede proteger derechos. No es que el tribunal electoral se encarga de definir o de dirimir conflictos resultado de un proceso electoral, definir quién ganó las elecciones, trazar el rumbo de las elecciones federales y locales, sí, pero a la vez vamos a ver cómo se ha ido construyendo esta línea jurisprudencial protectora de los derechos. Para esto debemos decir que en México el control de constitucionalidad desde 1824 se realizaba a través de una vía política, ¿no? En 1824 el control se hacía a través de juntas municipales, juntas de partidos, juntas locales. No existía una vía judicial para llevar a cabo el control del resultado de un proceso electoral, donde sí se comienza ya a notar que el control va a ser un control político. Es a partir del Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, que no fue una constitución, sino como el nombre lo indica, fue un acta de reforma que hacía volver a la Constitución Federal de 1824, ¿no? Marcaba ese tránsito de la Constitución Centralista de 1836 a la Federal de 1824. En esta acta constitutiva y de reforma aparece por primera vez en México lo que se vino a denominar colegios electorales, que eran una especie de comisiones dentro de las cámaras, dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores, que iba a tener como función computar las elecciones, tanto las elecciones de senadores como la elección del presidente de la República de México. Imagínense el poder que tenían estos colegios electorales de poder computar la elección presidencial, o sea, no eran palabras menores. ¿Y quién no hacía un colegio electoral dentro de las cámaras? ¿Qué quiere decir? Los mismos diputados o senadores electos, la Cámara electa calificaba, computaba, ¿no?, la validez de su elección, y además la del presidente de la República. Lo mismo se pasó a la Constitución esto, ¿no? Se traspasa también a la Constitución Federal de 1857. O sea que esta sí es una Constitución
y es la previa a la que tenemos actualmente de 1917. Aquí en esta Constitución se establece en el artículo 60 que cada cámara electa, no la cámara saliente, no los diputados que dejaban el cargo, sino los diputados que habían sido electos, iban a calificar las elecciones de sus miembros, el colegio electoral de la Cámara electa, y ese colegio electoral estaba formado por diputados y senadores entrantes, ¿no? Iban a resolver las dudas que hubiera sobre las elecciones. Entonces, de ahí es de donde venimos, ¿no? De ese control político, de esa calificación política de las elecciones en México. Y era pues imposible hablar en México de la existencia de un órgano judicial que entrara a conocer la materia electoral. Eso era prácticamente pecado capital, así no se podía ni siquiera decir que un órgano judicial iba a entrar a valorar el resultado de una elección, iba a conocer, ¿no?, las dudas, las impugnaciones que hubiese sobre el resultado de una elección. Salvo un caso que ustedes conocerán, habrán leído, habrán estudiado, ¿no?, alguna vez, que fue el denominado Amparo Morelos. Este Amparo Morelos, fíjense, es de 1874, siglo XIX. Estamos dentro de esta tendencia de que lo político se controla, lo electoral no se controla ante lo político ante lo político, no se lleva a lo jurisdiccional, a lo judicial, ¿no? Esta era la práctica en México, y recuerden que esta práctica se mantuvo hasta 1996, ¿no? No es una cuestión menor. Les estoy diciendo, desde el siglo XIX, y podríamos decir desde 1824, y con más énfasis a partir de 1847, cuando se incorporan por primera vez los colegios electorales, hasta 1996, en México el control de lo electoral era político, salvo este Amparo Morelos. Este Amparo Morelos sucede en 1874. Este amparo llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque en ese momento no existían tribunales colegiados de circuito, no habían tribunales intermedios, y prácticamente el amparo lo conocía entre el juez de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué sucedió en este Amparo Morelos para que fuese la única excepción durante todo este control de más de siglo y medio de lo político o de lo electoral a través de lo político, ¿no? Este fue el único paréntesis, la única excepción. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que en el estado de Morelos se emitió una ley presupuestaria, una ley de ingresos en 1873. Un grupo de hacendados azucareros entendía que esta legislación le iba a afectar sus intereses porque le aumentaban el pago de los impuestos, y decidieron ampararse de esta ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál era el argumento que llevaba este grupo de hacendados azucareros? Pues lo que le decían a la Suprema Corte de Justicia es: esta ley que acaban de emitir en el estado de Morelos y que se nos va a aplicar es una ley nula, no debe existir. ¿Por qué? Porque ha sido dictada por autoridades incompetentes, y ese fue un gran argumento que llega ante los ministros de la época. El artículo 16 de la Constitución vigente en ese momento, que era la Constitución de 1857, establecía que nadie podía ser molestado en su persona, familia, posesiones, bienes, sino en virtud de una orden escrita emitida por autoridad competente. ¿Qué entenderíamos nosotros que es una autoridad competente? Pues podríamos decir aquella que tiene las facultades para pues conocer de un determinado asunto, ¿no? Competente, la competencia. ¿Qué facultades tiene? Pero estos hacendados, esos agraviados, ¿no?, le dicen a la Suprema Corte: aquí la lectura no tiene que ser solamente desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de la legitimidad de la autoridad. Y la legitimidad va de la mano con cuál es el origen del ejercicio del poder de esta autoridad, es decir, cómo llegan al cargo público. Y le dicen a la Suprema Corte: a ver, esta ley fue emitida por el Congreso local. La Constitución de Morelos exige un quórum mínimo de 6 diputados locales para dictar leyes.
esta ley fue dictada con el quórum mínimo de 6 diputados. No obstante, uno de estos diputados, al momento de juramentar el cargo de diputado local, no había renunciado a un cargo político anterior. Entonces, decía, la Constitución exige que para ejercer el cargo de diputado local renuncies a los cargos políticos que podías haber tenido, y esta persona no lo hizo. Por tanto, no asumió el cargo de diputado local, y el quórum, en lugar de 6, fue de 5. Además de eso, decían, el gobernador del estado de Morelos, que era Francisco Leiva, el general Francisco Leiva, que es quien promulga y publica esta ley, es una autoridad incompetente por ser ilegítima, porque se religió en el cargo en contra de la prohibición de reelección que establece la Constitución local y no modificó la Constitución local para poder reelegirse. Ese fue el argumento que le llevan estos agraviados a la Suprema Corte y le dicen, tanto el Congreso local cuanto quien promulga y publica esta ley, que es el gobernador, son autoridades ilegítimas porque accedieron a su cargo violando el procedimiento establecido no en la ley, sino en la Constitución local. Y por eso se habla de la tesis de incompetencia de origen. O sea, son incompetentes de origen, no accedieron al cargo de manera legal. Entonces dice la Suprema Corte, pues es un gran argumento. Y en ese momento la Suprema Corte estaba presidida por el ministro José María Iglesias. Y él y otro grupo de ministros avalaron esta postura, ¿no? Avalaron este argumento y dijo, ok, nunca un órgano judicial en México ha entrado a conocer cómo se elige a una autoridad. No ha entrado a conocer si en el procedimiento se siguió la normativa o no. No ha entrado a revisar el proceso de elección de ninguna autoridad. Pero en este caso concreto nos traen un superargumento y ese superargumento nos dice, ojo, por primera vez Suprema Corte entra a revisar si efectivamente son autoridades ilegítimas y le compran el argumento y efectivamente los amparan frente a la ley de presupuesto. Dice la Corte Suprema, cuando se habla de autoridad competente se habla de legitimidad. Si nos ponemos a pensar, esta tesis habría la posibilidad para que entonces la Suprema Corte conociera del proceso electivo de cualquier autoridad, si el argumento que se le llevaba era de que era una autoridad ilegítima. No obstante, esta tesis sale por mayoría, no fue por unanimidad de todos los ministros, sino por mayoría. ¿Por qué? Porque otro grupo de ministros, encabezados principalmente por el ministro Ignacio Vallarta, decía que era aberrante el que la Suprema Corte entrase a conocer el proceso de elección de una autoridad o se había llegado al cargo siguiendo el procedimiento establecido por la ley, porque decía, el artículo 16 de la Constitución nos dice autoridad competente, en ningún momento dice autoridad legítima. No podemos leer en ese artículo lo que la Constitución no dice. Lo dice, es que esta es una cuestión política. Si un órgano judicial entra a conocer una cuestión política, desnaturaliza el ejercicio de la función. Es más, decía, si a través del amparo se conocen cuestiones políticas, se desnaturaliza el amparo. Y miren, el mayor argumento que decía Ignacio Vallarta decía, es que el amparo no puede proceder contra cuestiones políticas como la de revisar el proceso de elección de una autoridad, porque los derechos políticos no son garantías individuales. Eso decía este grupo de ministros encabezados por Ignacio Vallarta. Recuerden que hasta 2011 en México los derechos humanos, ¿no? Se les denominaban garantías individuales, lo cual era un término pues incorrecto, porque una cosa son los derechos y otra cosa son sus garantías. Entonces, el derecho es el reconocimiento, ¿no? de un ámbito de protección para un individuo, es una facultad que se le reconoce a una persona, en cambio la garantía es un mecanismo de protección, el amparo es una garantía. Claro, ahí se confundía, ¿no? Lo que es un derecho con la garantía. Entonces, él decía, Ignacio Vallarta, no son garantías individuales. Y decían esos ministros, y eso no solo lo decían en México, ¿no? Esto fue una doctrina que existió
en el derecho comparado, y lo que se decía es que los derechos políticos no son derechos humanos, si podríamos llamar con el término que existe o que manejamos hoy día, porque son de competencia o de titularidad restringida. O sea, no son derechos humanos porque son de titularidad restringida. ¿Esto qué significa? Significa que no le corresponde a todas las personas, sino a un grupo. De titularidad restringida significa solamente un grupo puede tener estos derechos. Entonces, lo que decía este grupo de ministros es, si se quiere, pedir la protección de un derecho político, hay que ir a la vía ordinaria y no a la vía constitucional a través del amparo. Y esta tesis de que los derechos políticos no son garantías individuales y por tanto no se debió abrir la vía del amparo entra en vigor en 1881, con lo cual esta posibilidad de conocer a través del amparo de la violación de derechos políticos estuvo vigente 7 años, desde 1874 hasta 1881, cuando entra a la presidencia de la Suprema Corte Ignacio Vallarta y en un amparo que se denominó donde revierten la tesis de incompetencia de origen y volvemos a quedarnos en México con la imposibilidad de que lo electoral se pueda llevar a la vía judicial. 1881, o sea, solo 1874, 1881 fue el paréntesis en el cual en el siglo XIX se abrió la posibilidad de que lo electoral se conociese a través de la vía judicial o se controlase a través de la vía judicial. En el 81 volvemos a lo que se mantiene hasta 1996. La improcedencia de la vía judicial, principalmente del amparo, que es la reina de las garantías, para conocer materia electoral. Ahora, siempre les digo también en mis sesiones que esta doctrina de que los derechos políticos no son derechos humanos porque son de titularidad restringida es una cuestión que tiene que ver con el momento en el cual se comienza a hablar de la representación política. A ver, a día de hoy, siempre también es algo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Y reflexionar. Nos atreveríamos a decir que los derechos políticos, que hoy sabemos que son derechos humanos, que esto que decía Ignacio Vallarta y que era propio de la doctrina del siglo XIX, pues ha quedado superado. Hoy sabemos que son derechos humanos, es más, son derechos humanos de titularidad restringida. Esto es así. ¿Por qué? Porque la Constitución mexicana, como la Constitución española, como las constituciones de otros países nos dicen que quien tiene los derechos políticos son los ciudadanos y las ciudadanas. Son de titularidad restringida, solamente la ciudadanía tiene derechos políticos, por eso son derechos de ciudadanía. Es más, en España hacíamos ese ejercicio de, por ejemplo, cuando hablaba del derecho a la vida decía, todas las personas tienen el derecho a la vida. Cuando se hablaba de la libertad de expresión decía, se reconoce la libertad de expresión. En cambio, cuando el artículo 23 de la Constitución española habla de los derechos políticos, dice, los españoles tienen derechos a votar, ser votado, formar partidos políticos. ¿Y quiénes son españoles? Pues los ciudadanos y las ciudadanas. Y en México dice son derechos de la ciudadanía. Eso lo tenemos claro, son derechos restringidos, de titularidad restringida. Y esto les digo que es así desde el momento en que surge la representación política. ¿Por qué? Porque siempre les ubico Francia postrevolucionaria, cuando se comienza a hablar de representación, porque antes de ese momento pues existían algunas cortes en Europa, pero eran cortes con una facultad sumamente restringida, en el sentido de que pues quien tenía el poder absoluto era el rey, y las cortes o los parlamentos incipientes, principalmente el Parlamento de Inglaterra, que es el que sí se venía fortaleciendo, pues era un parlamento no con las facultades que las conocemos hoy día. Por lo menos tuvo que haber luchado muchísimo, tuvieron que luchar muchísimo en Europa para fortalecer esos parlamentos. Si hablo de los parlamentos porque es ahí donde se produce por primera vez la representación política. En Francia, cuando dan el golpe en contra de la monarquía absoluta en la Revolución Francesa de 1789. Si bien es cierto, ahí ya existía el concepto de Estado moderno que nosotros
conocemos, ¿no? Ese poder político soberano que se ejerce sobre la población asentada en un territorio determinado, se lo podríamos conceptualizar de manera sencilla, ¿no? Ese es el Estado moderno que empieza a existir a partir del siglo XVI, ¿no? Y en Francia, en 1789, existía el Estado moderno. Pero era un Estado moderno absoluto, ¿no? Estaba controlado todo el poder en el reino, en una figura. Cuando se da la Revolución Francesa, se dan cuenta que hay que mover el concepto de soberanía. ¿Quién es el soberano? Ya no va a ser el monarca. Entonces, ¿quién va a tener el poder político en la sociedad, en nuestro Estado? Y dicen, ok, quien va a tener el poder político, dicen los franceses, en un primer momento va a ser la nación. Y sobre nación se habla hasta hoy día, ¿no? Pero no sabemos de dónde viene ese término ni qué significa. ¿Qué es la nación? ¿Podemos personificar a la nación en algo? ¿Dónde se personifica la nación? ¿Dónde creen ustedes que se personifica a la nación? En la ciudadanía, en el pueblo. Hola, Ociel. Gracias. Pues fíjate que hoy día diríamos, sí, Ociel tiene razón, hoy día en el siglo XXI decimos, ¿dónde personificamos a la nación? En el pueblo. ¿Por qué? Porque nación y pueblo, pues prácticamente hoy es lo mismo. Pero en el tiempo de los franceses no. Decían, la nación es un ente abstracto, formado por la ciudadanía, formado por intereses en común, un proyecto en común, la lengua que les une, la tradición, la religión, todo lo que les une. Es algo abstracto, es un ente, no lo podemos personificar en sí en el pueblo. Incluye al pueblo, pero es algo más que eso. ¿Por qué? Porque la Francia postrevolucionaria, aunque hablase de igualdad, no surge sobre la base de la igualdad. Ese proyecto de Revolución Francesa quería fortalecer los intereses políticos y económicos de la burguesía, que era la clase dominante en ese momento. Íbamos a deponer al rey, pero debían fortalecer a la burguesía. Entonces, para fortalecerla, se introdujo el término de soberanía nacional, que antes no existía, y se dijo, el poder político reside en ese ente abstracto. Nadie lo ve. La nación. Entonces, como es abstracto y es el soberano del poder, necesita representantes para que lo ejerzan. Y ahí es donde surge la representación política por primera vez. Hay que nombrar a representantes de la nación. ¿Y quiénes son los representantes de la nación? Nos dice la Francia postrevolucionaria. Pues aquellos que comparten sus intereses, los que tienen patrimonio, los que están inscritos en el censo patrimonial, en el censo de propiedad. Y que era el hombre mayor de 25 años con una formación intelectual o con una determinada posesión, ¿no? Un determinado patrimonio. Y ahí es donde surge el sufragio censitario, que ustedes en México lo conocieron en la Constitución de 1836. Sufragio censitario, solo podían votar y ser votados hombres mayores de 25 años con un determinado patrimonio. Eso no, un ejercicio de representación excluyente. Claro que es un ejercicio de representación excluyente. Y es Francia postrevolucionaria, donde se regían por igualdad, fraternidad, ¿no? Igualdad, ¿cómo era? Igualdad. Se me olvidó el otro, el lema de la revolución. Se me olvida ahorita el término, como decían, igualdad, libertad, gracias Diego, y fraternidad, ¿no? Fraternidad. Ajá, y pues la igualdad francesa, si nosotros la estudiamos, es la base de la igualdad que nosotros hemos venido transitando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque era una igualdad formal, estrictamente la misma ley para todos, pero no tomaba en cuenta que nosotros no estamos en la misma posición ante la ley. Sobre eso vamos a volver más adelante, ¿no? Sobre el concepto de igualdad, igualdad sustantiva, no discriminación y acciones afirmativas, ¿no? Pero bueno, en ese momento, esa es la representación que surge, es totalmente excluyente. Luego Francia, de manera muy cercana, se da cuenta y transita y dice, van a ser los hombres mayores de 21 años, ya no importa que no tengan un determinado patrimonio o que no sepan leer y escribir. Pero claro, eran hombres, no habían mujeres. Y en Estados Unidos fue una historia diferente, pero parecida, porque la primera constitución de Estados Unidos es de 1787.
La francesa postrevolucionaria es de 1791, lo que nos dice que la primera constitución escrita de nuestra historia es Estados Unidos, 1787. Tras su revolución de independencia, Francia, 2 años después, da una constitución, donde nos dice que el voto iba a ser censitario. Estados Unidos nunca habla de sufragio censitario. Estados Unidos no habla de soberanía nacional, habla de soberanía popular. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no había monarquía, no querían deponer a la monarquía, no querían fortalecer a la burguesía frente a la monarquía. Era otra historia la de los colonos ingleses. Hablan de soberanía popular desde un inicio, del pueblo, ¿no? Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, estatuimos y sancionamos esta Constitución. Eso nos dice el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, que está vigente hasta el día de hoy, desde 1787, con 7 artículos y 28 modificaciones. Imagínense la trascendencia de esa Constitución. Habla de soberanía popular, Francia de soberanía nacional excluyente, Estados Unidos de soberanía popular, pero aún así, Estados Unidos no crea la representación política igualitaria. ¿Quiénes podían votar en Estados Unidos? Hombre, quizá el hombre mayor de tal edad no se exigía un patrimonio, pero las mujeres no podían votar. Era un sufragio restrictivo. Y ahora, no solamente me voy a referir a las mujeres que no podían votar. Pensemos. Miren, hay un libro de Carol Paterman que siempre yo lo recomiendo, es sobre el contrato sexual. Lo que nos dice Carol Paterman es que el contrato social, que es ese contrato, ese ficticio, ¿no? Ese pacto a partir del cual los seres humanos, no el hombre, vamos a decir el hombre porque fue así, el hombre es la ficción, ¿no? Firma un contrato para pasar del estado de naturaleza donde vivía en completa libertad pero sin ningún tipo de control, para pasar a la libertad civil, donde renuncia a partes de sus derechos para proteger otros. Dice Carol Paterman, es un contrato totalmente excluyente porque lo firma el hombre y la mujer es objeto y no es parte de ese contrato, ¿no? Y dice, sobre ese contrato se reproduce luego en el contrato laboral, en el contrato de matrimonial, ¿no? Donde hay una exclusión de la mujer y es un objeto del contrato, no es parte del contrato. Esto quiere decir que cuando hablamos del contrato social es un contrato discriminatorio, ¿no? Cuando surge el Estado, la comunidad política lo hace sobre la base de la discriminación, pero no solo sobre la discriminación de la mujer, sino sobre la discriminación de personas con discapacidad, porque se entiende que no son lo suficientemente útiles para la sociedad, con una exclusión de las personas de determinadas razas, ¿no? Porque creemos que tiene que ser persona blanca, ¿no? Y así la condición racial nos ha supuesto restricciones hasta el día de hoy. La diversidad sexual ni siquiera se hablaba de eso. Ni siquiera se ha hablado de eso. Es más, luego vamos a ver cómo la paridad a día de hoy se construye en una dicotomía, hombre-mujer, hombre-mujer. No tenemos más. ¿Por qué? Porque ese es el discurso narrativo que nos ha venido sobre la base de una exclusión, sin tomar en cuenta que nuestra sociedad es sumamente diversa y que probablemente dentro de 20 años nos estemos topando con más diversidad. Y en lugar de dar un valor, de legitimar a esa diversidad, lo que queremos es invisibilizar la diversidad. En el momento en que ya no lo podemos invisibilizar, pues nos topamos con esas consecuencias de que hemos sido una sociedad que surge, una comunidad política que surge sobre la base de un contrato social que dice Carol Paterman es un contrato sexual discriminatorio, y diría, no es solo un contrato sexual, la discriminación no solo ha sido con relación al sexo, no es una discriminación que atiende, ¿no?, a mayores elementos. Hoy día siguen existiendo exclusiones indebidas del ejercicio de los derechos político-electorales. Y hoy día quizá no nos podemos llenar la boca y decir que tenemos un sufragio universal. Seguimos teniendo un sufragio restrictivo y estamos avanzando para paliar esas exclusiones y esas restricciones. Entonces, esto que nos dice Ignacio Vallarta de los derechos políticos no son derechos humanos porque son de titularidad restringida, fueron creados con titularidad restringida, pero no quiere decir que no son derechos humanos. Por supuesto que son derechos humanos y por supuesto que deben ser protegidos ante una jurisdicción constitucional. Y esto lo digo ¿por qué? Porque ante lo constitucional lo que se ha llevado es la protección de derechos humanos. No, eso es lo que se ha llevado a lo constitucional, ¿no? Y principalmente a la vía del amparo. Entonces, miren, eso se establecía.
improcedencia era la tesis, derechos políticos, el amparo es improcedente porque no son garantías individuales. Hoy día está revertida la consideración de que no son derechos humanos, diríamos, pero sigue siendo improcedente el amparo frente a la materia electoral. Ese es el artículo vigente de la ley de amparo a día de hoy y nos sigue diciendo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral. No nos dan el argumento de que es improcedente porque lo electoral que se basa en derechos políticos no son derechos humanos. Esto ya está revertido, pero sí sigue existiendo esa tendencia en México de decir, lo electoral no puede ir a la vía judicial, mucho menos al amparo, ¿no? Que es la reina de las garantías. Esto es una cuestión que ha permeado en México, ¿no? Y se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, si hacen un recorrido, ustedes van a encontrar que lo que existió en México hasta 1994, que es 94, 96, no, 96, cuando dejan de existir los colegios electorales, desaparecen, hasta 1996, hace 26 años, no pensemos que estamos hablando hace tanto tiempo. En 1996 lo que existía en México eran colegios electorales que calificaban la validez de las elecciones. Por eso era fácil, o fue más sencillo, el mantener a una determinada clase política. Pues esa clase política era quien calificaba la validez de su propia elección. Imagínense de lo que estamos hablando. Si a nosotros nos eligen ahorita por un cargo y nos dicen, y ustedes revisan si se les eligió conforme a la ley, hombre, no creo que alguien va a decir, no, aquí hubo un error y entonces hay que declarar nula nuestra elección y que esto sea, eso no pasó. Existió también una autoridad, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que luego se llamó Comisión Federal Electoral, encargada de organizar las elecciones federales, pero no era una autoridad autónoma, estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, o sea, político y más político. La Secretaría de Gobernación era quien se encargaba de organizar las elecciones. Llegamos a 1977, tras la elección presidencial de 1976, que nosotros sabemos qué pasó, ¿no? Un solo candidato. Imaginen una elección con un solo candidato. Con solo su voto iba a ganar. Claro, eso fue un escándalo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la oposición dijo, no vamos a legitimar esta elección. Nosotros participamos, no tenemos oportunidad de llegar, no son elecciones competitivas, eran elecciones periódicas, pero no eran elecciones competitivas. La oposición no tenía la posibilidad de llegar al poder. Entonces, se formó un escándalo internacional y dicen, hombre, hay que legitimar de alguna manera el resultado de esa elección. Por lo menos existía un poco de vergüenza política y dijeron, ok, hay que legitimar, vamos a hacer una reforma político-electoral. Y es cuando reforman, cuando se crea la LOPE, ¿no? La denominada LOPE, a partir de la cual se incrementan los diputados de representación proporcional. ¿Por qué? Porque el RP también ha dado la posibilidad de que llegue la oposición ante las cámaras, ¿no? Que puedan entrar. ¿Puede ser revisable? Claro que siempre todo puede ser revisable, pero eso fue lo que abrió más la puerta para que entrara de alguna manera, hubiera la posibilidad de que la oposición entrara. Se dio registro a partidos que en ese momento operaban en la clandestinidad, se comienzan a dar tiempo en radio y televisión a partidos de la oposición, y se comienza a transitar, ¿no? una especie de apertura electoral. Además, a partir de esta reforma se le reconoció una posibilidad a la Suprema Corte de conocer un recurso frente a al resultado de las elecciones. La Suprema Corte, por primera vez, un órgano judicial, según la ley, iba a poder entrar a revisar asuntos electorales, pero esto quedó en la letra. Esto nunca se puso en la práctica. No se supo así cuál iba a ser el resultado de la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí se presentaron algunos recursos, pero fueron declarados improcedentes a cortas. Entonces, no se supo si iba a tener la última palabra o de su decisión iban a conocer los colegios electorales. Y llegamos luego a la reforma. Bueno, en 1986 se introduce el TRICOEL, un tribunal contencioso electoral dotado de autonomía técnica, pero era un tribunal contencioso. No era un órgano jurisdiccional en sentido estricto.
Y en el 90 encontramos por primera vez a un órgano jurisdiccional y a un órgano administrativo en la materia electoral que iban a operar de manera autónoma. El TRIFE y el IFE, ¿no? Le siguen denominando el Tribunal Electoral TRIFE, pero el TRIFE es el de 1990, ese ya no existe a día de hoy, ¿no? Esto también tuvo su origen en un proceso electoral sumamente controvertido en México, Salinas de Gortari, ¿no? Y cuando se cae el sistema, y entra el sistema nuevamente y ya gana el candidato del partido institucional, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, sí, ya ganó, pero hay que legitimar de alguna manera la elección. Entonces se crea el IFE y el TRIFE. El Tribunal Federal Electoral era un órgano jurisdiccional, va a ser un órgano ya autónomo, fíjense, un órgano jurisdiccional que va a conocer de materia electoral, pero lo que conocía el TRIFE era control de legalidad, controlaba si los actos y resoluciones electorales eran conforme a la ley. No podía ser el control de si esos actos o decisiones, ni siquiera, mucho menos, controlar si una ley electoral era conforme a la Constitución. Una cosa es el control de legalidad y otra cosa es el control de constitucionalidad. El TRIFE podía hacer control de legalidad de actos y decisiones electorales. Otra cosa, el TRIFE entra en función en 1990. Seguían existiendo los colegios electorales. Es decir, quien iba a calificar y validar las elecciones iban a ser los colegios electorales. El TRIFE no tenía la última palabra. Hasta 1993, donde los colegios, las comisiones, los colegios electorales de la Cámara de Diputados y Senadores ya no van a poder calificar el resultado de su elección. Y se dice, ya, a partir del 93, los colegios electorales no van a poder calificar las elecciones parlamentarias. Y entonces, a partir de 1994, el TRIFE, por primera vez en la historia de México, va a calificar la elección a un tribunal judicial de las cámaras. En 1994 es la primera elección de cámaras calificada por un tribunal electoral, un tribunal judicial. Eso era imposible en México antes. ¿Qué es calificar? Decir que fue válida, revisarla y dar la última palabra. Lo va a hacer el TRIFE. Ahora, la elección presidencial, la última que califica un colegio electoral es la del 94 de Zedillo, si no me equivoco fue el 94, ¿no? Fue Ernesto Zedillo. ¿Por qué? Porque en 1996, o sea, me voy a retrocederme porque yo creo que no me expliqué bien. El TRIFE entra en función en 1990, va a ser un tribunal judicial electoral de control de legalidad, no hace control de constitucionalidad, convive con el TRIFE los colegios electorales, hasta 1993, donde se dice que los colegios ya no van a poder autocalificarse. Desaparece ya esa cuestión tan rara que existía en México. Entonces, en el 94, los colegios, que fue una elección intermedia, ya no calificaron la validez de su elección, sino que ya la califica el TRIFE. Pero seguía teniendo la Cámara de Diputados la facultad de calificar la elección presidencial. La del 94 la calificó el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, la de Ernesto Zedillo. En 1996 vuelven a reformar la Constitución y ahí ya desaparece ese colegio electoral y se dice ya no va a calificar ni la elección presidencial. Es por eso que la del 2000, que es la de Fox, es la primera elección en México en ser calificada por un tribunal electoral, por un órgano judicial. Y a las elecciones también parlamentarias, desde el 94 la calificaba una autoridad judicial, el entonces TRIFE. No sé si hasta aquí me expliqué. Fue una cuestión trascendental el que los colegios electorales desaparecieran. Fíjense, desapareció el poder de autocalificación de las propias cámaras y de que la Cámara de Diputados, calificara la elección del presidente de la República de México. En 1996 llega otra reforma y ya desaparece el TRIFE. Por eso les digo, aunque sigamos diciendo TRIFE, eso no existe.
aparece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es mucho más largo, pero es la denominación correcta. El cambio tiene mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque el TRIF era un tribunal federal electoral, pero no formaba parte del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del 96 es un órgano especializado en la materia que forma parte del Poder Judicial de la Federación. Pero además de esto, en la materia de control de constitucionalidad electoral, que es lo que nos atañe, encontramos ya la ruptura de esa imposibilidad de que lo electoral se pudiese llevar a la vía constitucional. Yo les digo, existía era un pecado capital. Bueno, ¿cómo ibas a hablar de que lo electoral se controlara hacia lo judicial? Mucho menos ante el amparo, ¿no? Porque lo que en México existió como control de constitucionalidad hasta el 96, solito, fue el juicio de amparo. Si me dan un minutito, por favor, se los agradezco. Solo voy a recibir una cosa que no. Ya, entonces en el 96 se rompe con esa imposibilidad de que lo electoral se llevase ante la vía constitucional. Les vuelvo a repetir, en México desde 1847, que es cuando se introduce el amparo en lo federal. El amparo nace en Yucatán en 1841, pasa a la Constitución Federal en el Acta Constitutiva de 1847. Desde 1847, más aún a partir de la tesis de Vallarta, que dice improcedencia del amparo frente a lo electoral, hasta 1996, lo electoral no se podía controlar a través del amparo. No se podía llevar a la vía judicial, mucho menos a través del amparo. En 1996, ustedes recordarán que además de que el tribunal entra al Poder Judicial de la Federación, se extiende la competencia de la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte para controlar leyes electorales. A ver, ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México hoy es un tribunal constitucional. Algo bastante llamativo, porque los tribunales constitucionales son de Europa y tiene su razón de ser de por qué en Europa hay tribunales constitucionales. No crean que un día los europeos se levantaron y dijeron, qué guay tener tribunales constitucionales, todos los vamos a tener. Tiene una razón histórica. En Europa, los jueces no pueden realizar control de constitucionalidad porque no se ha confiado en la labor de los jueces. Se ha dicho, siempre han estado a la par del tirano, de los monarcas, de los fascistas, de los dictadores. Siempre se ha dicho eso del poder judicial. Entonces, llega un momento, gracias amigo, en el que en Europa se dan cuenta que es necesario contar con un control de constitucionalidad, con una defensa de la Constitución principalmente frente al legislador. Fue en 1920 con Hans Kelsen y la Constitución austríaca, ¿no? 1920. En 1920 Europa reconoce que la Constitución es norma suprema. En 1920 reconocen que la Constitución, bueno, no es que es norma suprema, es norma. Para los europeos las constituciones no eran normas, eran documentos políticos. En 1920 reconocen que es suprema, es decir, que está por encima de la ley. Y en 1920 se dan cuenta de que si es norma suprema, necesitan un mecanismo para asegurar que el legislador se va a someter a la Constitución y crean tribunales constitucionales. ¿Para qué? Para evitar que los jueces, como sucede en los Estados Unidos de América, puedan defender la Constitución, puedan controlar la constitucionalidad en el caso concreto. Ustedes saben que en Estados Unidos de América quien controla la constitucionalidad son los jueces a través de la Judicial Review. Entonces, en Europa dicen, hombre, ¿cómo vamos a darle ese poder a los jueces? Imagínense un juez controlando al legislador, dijeron los europeos.
Nosotros vamos a crear tribunales constitucionales, que no van a ser órganos judiciales, porque no van a impartir justicia caso por caso, sino legisladores negativos, en el sentido de que el Parlamento es el legislador positivo, dicta leyes, el Tribunal Constitucional es el legislador negativo, las deroga cuando son contrarias a la Constitución. Hace así, agarra la ley, la mete en la Constitución, encaja, se queda la ley. No encaja porque es más grande que la Constitución, se va a la ley. Eso es lo que dijo Hans Kelsen del Tribunal Constitucional. Hoy día no son legisladores negativos, hoy día son cuasi legisladores positivos o legisladores positivos. Entonces, es bastante llamativo que en América ahora nosotros tengamos también tribunales constitucionales, cuando nosotros hemos seguido como la vía del control que tienen los Estados Unidos. Nuestros jueces pueden inaplicar leyes que sean contrarias a la Constitución. En Europa un juez no puede inaplicar una ley que sea contraria a la Constitución. Si un juez está conociendo de un caso concreto, pongamos en el ámbito civil, y ve que la ley conforme a la que va a resolver el caso es discriminatoria y viola la Constitución, el juez no puede decir, no voy a aplicar esta ley y voy a resolver con esta otra. Tiene que paralizar el proceso, preguntarle al Tribunal Constitucional, oye, ¿esta ley hay alguna interpretación que la haga conforme a la Constitución? Y esperar que el tribunal le responda para seguir el proceso. Ustedes saben que aquí en México el juez puede inaplicar la ley en juicio de amparo. Es más, ahora con control difuso, cualquier juez ordinario la puede inaplicar, ¿no? Y en el juicio de amparo lo ha podido hacer siempre, porque procede frente a leyes. Es un control de constitucionalidad de actos y de leyes. En Europa no. Entonces, luego nosotros en Latinoamérica hemos dicho, ok, nosotros también queremos tribunales constitucionales. Y en México se dieron cuenta que la Suprema Corte no tenía una función de tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque le llegaban cuestiones de control de legalidad, principalmente a través del juicio de amparo de legalidad. Y en 1994 hubo una reforma donde se introduce la acción de inconstitucionalidad y se depuran los conflictos de competencia, que ya existían pero no funcionaban. Y además, antes de eso ya se había venido haciendo el camino para que a través del amparo, todo lo que llegue a la Suprema Corte tenga que ver con control de constitucionalidad y todo lo que es amparo legalidad quede ante los tribunales colegiados de circuito. Eso se ha venido trabajando así en México. En el 94 se introduce la acción de inconstitucionalidad. ¿Saben? O sea, sí tienen esa noción, ¿no? La acción que es un control abstracto. La ley entra en vigor y hay un plazo de 30 días naturales, dice el artículo 105 de la Constitución, para que determinados órganos que están legitimados en ese artículo puedan ir ante la Suprema Corte y decirle, revisa si esta ley que acaban de publicar, eso no contraría la Constitución por tales y tales razones. No hace falta que esos órganos le digan, esa ley me causa una violación a tal derecho. No, no, no. Es abstracto porque no hace falta que la ley cause una lesión, que sí hace falta en el juicio de amparo. Al juicio de amparo nadie puede ir o sea, ahora por interés legítimo quizá, pero es más restringido, pero cuando yo voy en amparo digo, esta ley pido que se me inaplique, ¿por qué? Porque me causa un agravio. En la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto porque no hace falta que aleguemos, que se alegue por parte de quienes están legitimados para interponerla de que cause un agravio. ¿Y quiénes están legitimados para interponerla? Pues minorías del Parlamento frente a la mayoría que la aprobó la ley, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, la Fiscalía General de la República, el Poder Ejecutivo a través del consejero jurídico. Un ciudadano de a pie no puede interponer una acción de inconstitucionalidad. En el 94, cuando se introduce esa acción de inconstitucionalidad, que debo decirles es el mecanismo rey de los tribunales constitucionales europeos, lo que pasa es que allá se llama recurso de inconstitucionalidad, y aquí dicen acción como demanda, ya como recurso.
ese recurso de inconstitucionalidad, esa acción del 94, decía la Constitución, no procede frente a leyes electorales. Es improcedente frente a leyes electorales, decía la Constitución. En el 96, cuando se vuelve a reformar la Constitución, dice, ok, se elimina la imposibilidad de que se pueda llevar en acción de inconstitucionalidad una ley ante la Suprema Corte. Y por primera vez en la historia encontramos a la Suprema Corte teniendo una facultad de controlar la constitucionalidad de leyes electorales. Claro, ese control era un control abstracto, no era un control concreto. Es decir, no hacía falta que una persona que los órganos legitimados dijesen esa ley me causa un perjuicio. Ni siquiera un ciudadano de a pie puede interponer la acción de inconstitucionalidad. Pero por primera vez encontramos esa posibilidad. ¿Qué se dice en 1996 en relación al control de constitucionalidad que va a llevar a cabo el Tribunal Electoral? Se dijo va a ser de actos y decisiones electorales. No se dijo nada sobre si el tribunal iba a poder controlar leyes electorales en el caso concreto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando le llegase un caso y diciendo, a ver, tribunal, impugno esta decisión de un tribunal local, el tribunal iba solamente a conocer si esa decisión era contraria a la Constitución, si esa resolución, pero no podía entrar a estudiar si la ley que le sirvió de base era contraria a la Constitución, porque no podía hacer el control de leyes electorales en el caso concreto. El único control de leyes electorales era el de la Suprema Corte y de manera abstracta. Una vez que la ley entra en vigor, 30 días naturales para impugnarla. En el 96 además se habilita a los partidos políticos para ser sujetos que pueden llevar esta acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte. Se han llevado un montón de leyes, ¿no?, ante la Suprema Corte. Me acuerdo de aquella ley Bonilla donde reformaron, ¿no?, la Constitución de Baja California para ampliar el periodo electoral de un gobernador ya electo. Esa es una reforma electoral. Es un control abstracto, porque quien lo lleva es un partido político y le dice, Suprema Corte, revisa si era posible reformar la Constitución local, ampliar el mandato de un candidato ya electo, que fue electo para 2 años, y ahora se dice en esta reforma, una vez electo, que va a estar 5, y si eso es conforme con la Constitución Federal. Pero no dice el partido que impugna, y eso me causa un agravio a mí, no, porque es control abstracto, no hace falta que yo alegue un agravio. Entonces, en el 96, el tribunal ya puede realizar control concreto, pero de actos, de decisiones electorales. Y esto convivía con el control abstracto a través de la acción de inconstitucionalidad, que era procedente incluso frente a leyes electorales ante la Suprema Corte. En el 96 el tribunal se encontró ante una disyuntiva y dijo, ok, ¿y qué voy a hacer cuando me venga una decisión electoral que es contraria a la Constitución porque la ley que le sirvió de base es contraria a la Constitución? ¿Puedo entrar a controlar la constitucionalidad de esa ley en ese caso concreto? Y dijo, la Constitución no dice nada al respecto, pero yo voy a entrar a conocer. Me acuerdo que hubo un caso que siempre se señala de Chiapas, en donde la ley orgánica municipal de Chiapas decía que una persona que estuviese ejerciendo un cargo de regidor propietario podía presentarse en el siguiente proceso electoral inmediato como candidato, por ejemplo, para el cargo de alcalde. Entonces, la ley orgánica municipal de Chiapas decía, pues si eres regidor propietario, en el siguiente proceso te puedes candidatear para alcalde. El instituto local le dio el registro a una persona que era registrado, que estaba en regidor propietario para presentarse como alcalde. Pero eso se impugna por otro partido ante el tribunal local y el tribunal dice, eso es reelección. Y eso está prohibido en la Constitución Federal. El artículo 115 lo prohíbe, esto era 1998. Entonces, el tribunal local dice, no se puede reelegir, aunque la ley de Chiapas diga, la ley orgánica dice que sí se puede presentar para otro cargo. Llega el caso a Sala Superior revisa la decisión del tribunal local y dice, ok,
Dice el tribunal local que este individuo no se puede reelegir porque viola el principio de no reelección del 115 de la Constitución Federal. Yo voy a revisar la decisión del tribunal local que me está diciendo eso, pero tengo que revisar lo que dice la ley orgánica de Chiapas, dice, porque la ley orgánica nos dice que alguien que ejerce el cargo de regidor propietario se puede presentar para el siguiente periodo para alcalde. Entonces dice, esa sentencia del tribunal tiene su base en esta ley. Yo tengo que entrar a analizar la ley, aunque la Constitución no haya dicho nada al respecto, yo voy a entrar. Y le entró. Y bueno, al final lo que dijo Sala Superior aquí es que la ley orgánica efectivamente era contraria a la Constitución porque permitía que una persona que ya había ejercido un cargo se presentase a otro dentro del mismo órgano. Hoy sabemos que la reelección es para el mismo cargo, no para distinto. Aquí la ley orgánica decía, si eres regidor, puedes ser presidente municipal en el siguiente periodo. Eso hoy día no es reelección. Sala Superior en su momento interpretó que sí era reelección. Pero entró a conocer la ley, si era contraria a la Constitución Federal o no, y esto dio lugar a esta jurisprudencia que decía el Tribunal Electoral tiene facultad para determinar la inaplicabilidad de leyes cuando sean contrarias a la Constitución. Inaplicabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la inaplica al caso concreto. Les pregunto yo, ¿qué hacen los jueces de distrito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte en materia de amparo frente a leyes? ¿Inaplican o la expulsan? Si declaran que la ley es inconstitucional, ¿qué hacen? ¿Qué se hace en el control a través del amparo de leyes? ¿Se inaplica o se expulsa la ley? Si van en un amparo ante un juez de distrito y le dicen, esta ley me causa un agravio, y el juez de distrito dice, efectivamente le causa un agravio, es contraria a la Constitución, ¿qué hace? ¿La inaplica o la hace desaparecer la ley? Inaplica. La inaplica. El efecto es para el caso concreto, interpartes, ¿no? Inaplicar quiere decir que para el caso no te la voy a aplicar, pero la ley sigue existiendo para el resto de casos. Ese es el control de leyes a través del juicio de amparo, que no procede frente a leyes electorales. Es el que estaba realizando el Tribunal Electoral, inaplicaba para el caso concreto. Pero la ley seguía existiendo. ¿Qué pasa con una acción de inconstitucionalidad? ¿Se inaplica o se expulsa la ley? ¿Qué pasó con la ley Bonilla? Ahí se expulsa, ¿no? Se Porque se expulsa. deja de aplicar. No, se deja de aplicar, no, se expulsa. No, se expulsa, perdón, porque de hecho hasta cuando hay ediciones ya de ciertas normas, por ejemplo, la ley electoral local señala ahí, invalidado por la acción de constitucionalidad tal, y citan que... La ley deja de existir. Uh-huh. La ley deja de existir, ¿por qué? Porque se entiende que la ley es nula desde su origen. En acción de inconstitucionalidad es abstracto porque los órganos legitimados, que son generalmente órganos políticos, esperan que la ley entre en vigor, tienen 30 días naturales para ir ante la Suprema Corte, meten la acción de inconstitucionalidad y si la Suprema Corte entiende que efectivamente la ley es contraria a la Constitución, la expulsa del orden. Esa ley ya no existe nunca más. En el juicio de amparo le inaplican. A ver, miren, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿qué pasaba? Increíble, ¿eh? Yo, mi pareja Rosa, digamos, yo tengo una pareja, un supuesto, se llama Rosa, me quiero casar, me voy ante el Estado de México y me dicen en el registro, usted no se puede casar porque el código dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Me amparo y le digo, a ver, señor juez, esto es contrario a la Constitución porque es discriminatorio y viola el principio de igualdad. Estudiaba el juez de distrito si efectivamente esto era contrario a la Constitución Federal y si entendía que sí lo era, me decía, ok, las amparo, procede registro a este matrimonio. Me inaplicaban a mí y a mi pareja ese artículo de la Constitución local o del Código Civil local que decían que el matrimonio es entre hombre y mujer, a mí. Pero ese artículo del Código seguía vigente para el resto de casos.
Y si Pablo y Luis se querían casar también, tenían que ir ante otro juez de distrito a decirle, oye, mire, ese artículo del Código Civil que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, es contrario al principio de igualdad. Y si quería ir Marco y Mario, también tenían que ir. ¿Qué quería decir? Que el artículo quedaba vigente para el resto de casos. Solo si me aplica a mí, pero queda vigente. Ese es el efecto interpartes. Esa es la inaplicabilidad. La norma queda vigente para el resto de casos. No se expulsa del ordenamiento jurídico. Entonces, el tribunal empezó a hacer esto hasta el 2002. Sí, Jonathan. Buenos días, doctora. Una pregunta. Entonces, cuando se inaplica la ley en el caso concreto, ¿sería el control difuso? Y cuando se desaparece la ley o se expulsa del ordenamiento jurídico, ¿sería el control estricto? ¿Esa es la diferencia o estoy mal? Sí, eso de control difuso o control concreto viene más de quién es el órgano que inaplica. Difuso, dicen los Estados Unidos, porque son varios. Todos los jueces pueden en el caso concreto inaplicar leyes. Es la judicial review, control difuso, todos los jueces. Concreto, dicen los europeos, porque hombre, vaya que todos los jueces lo hagan, decir, uno solo y se llama Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no va caso por caso, sino que lo que hace el tribunal es acción o recurso de inconstitucionalidad y resuelve de manera abstracta. Si encuentra que esa norma es contraria a la Constitución, la expulsa del ordenamiento. Esos son los dos modelos originarios. México tiene los dos. Tiene el difuso a través del juicio de amparo, donde se inaplica para el caso concreto, siguiendo la Judicial Review de los Estados Unidos, tiene control concreto en la Suprema Corte, acción de inconstitucionalidad, conflictos de competencia. Podríamos decir que también tiene el difuso ante el Tribunal Electoral, porque vamos a ver que hoy también inaplica, o eso debería ser, aunque en la práctica expulsa, no inaplica. Y luego les voy a decir cómo van a ver que las sentencias del tribunal no andan inaplicando como en el juicio de amparo, sino que dicen para todos los casos, aunque no dice se expulsa la norma, en la práctica lo hace. Entonces son como los dos modelos. A ustedes siempre les han dicho que el amparo es control concreto, pero eso está mal dicho. Y dicen en México, porque solo lo puede hacer el Poder Judicial de la Federación, pero eso no es un órgano. Concreto es un solo órgano, Tribunal Constitucional, dicen los europeos, para evitar el gobierno de los jueces. Se mantiene hasta el día de hoy, ¿eh? Por eso es como las dos diferencias, pero lo principal creo que es todo, ¿no? Es quién conoce, por qué vía y los efectos. Control concreto, para el caso concreto. ¿Quién conoce en México? Amparo, Tribunal Electoral. ¿A través de qué vía? ¿Quién conoce? Jueces de distrito, tribunales colegiados, Suprema Corte en amparo, Tribunal Electoral a través de todas sus salas en la vía electoral. Efectos. Para el caso concreto se inaplica, pero la norma sigue vigente para el resto. Yo les voy a contar ahora con casos concretos y creo que va a quedar un poco más claro. El otro, que Gracias. Es el control concreto, Suprema Corte, tribunales colegiados, acción o recurso de inconstitucionalidad, efectos para todos. Dice erga omnes, se expulsa la norma para todos. Bueno, entonces el tribunal comenzó a inaplicar y dijo, yo voy a inaplicar, porque pues a mí la Constitución no me lo permite, pero no lo prohíbe. Hasta que en el año 2002 la Suprema Corte dijo, híjole, ¿por qué andas inaplicando? La Constitución a ti no te lo permite, solo dice que yo puedo hacer control a través de acción de inconstitucionalidad de leyes electorales, pero nunca te dijo que puedes controlar en el caso concreto leyes, te dijo actos y decisiones. Esta fue una criterios divergentes que emitió la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, principalmente Sala Superior, en materia de interpretación del principio de representación proporcional. Y el entonces presidente de Sala Superior, en el año 2000, va ante la Suprema Corte y dice, Suprema Corte, emitimos criterios distintos en cuanto al RP. La Suprema Corte dice, no, aquí no emitimos criterios distintos. Aquí los dos no somos competentes, aquí la competente soy yo. Tribunal Electoral, no sigas inaplicando leyes en el caso concreto, leyes electorales. Fue una contradicción de tesis, la 2/2000,
2000 del año 2002 y le dijo, si sigues sin aplicando leyes electorales en el caso concreto, vas a violar la Constitución. En el año 2002 le dice esto al Tribunal Electoral, no sigas sin aplicando leyes electorales. A ti, la Constitución dice que puedes realizar control de actos y decisiones electorales, no de leyes. El control de leyes lo hago yo a través de la acción de inconstitucionalidad. Lo que no se daba cuenta la Suprema Corte es que ahí estaba creando una laguna de desprotección al justiciable. El ciudadano y ciudadana mexicana no tenía ahora una vía en el caso concreto para ir y decir, oye, esa ley que se me aplicó y que es una ley electoral me viola los derechos políticos. No existía vía en México. Y ustedes se acuerdan de Castañeda Guzmán contra México, sentencia de la Corte Interamericana, primera vez que se sanciona a México, en este caso, por violación del artículo 25 de la Convención. ¿Qué pasó en Castañeda Guzmán? ¿Se acuerdan qué pasó en Castañeda Guzmán? Sí, Jonathan. Sí, fue el caso de Jorge Castañeda, que quiso participar como candidato independiente, pero la ley no contenía esa figura. Entonces la Corte Interamericana obliga al Estado mexicano a legislar al respecto, pero él ya no puede ser candidato por los tiempos. A ver, lo primero que dice Jonathan. Castañeda Guzmán viene en el año 2005 y dice, yo quiero presentarme en la elección del 2006 como candidato independiente para ser presidente de México. Va ante el IFE, en ese entonces llamaba IFE, y le dice el IFE, bueno, se va a registrar, pero el COFIPE, que era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dice, le dice la autoridad electoral, le dice que solamente podemos registrar a candidatos por partidos. Si viene como candidato independiente, no lo puedo registrar. Es una ley electoral, el Código Federal es una ley electoral. Dice Castañeda Guzmán, esa ley electoral por la cual no me registran, porque dice que solo es por partidos, viola el artículo 35 de la Constitución. ¿Qué hay en el artículo 35? Los derechos de ciudadanía, ¿no? El derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho a afiliarse, ¿no? Entonces dice Castañeda Guzmán, a ver, esta ley electoral, a ver si la puedo abrir aquí. Esta ley electoral, este COFIPE dice, pues me viola a mí el derecho a ser votado. ¿Por qué viola el derecho a ser votado? Decía Castañeda Guzmán. Pues precisamente porque la Constitución establece que yo tengo el derecho a ser votado y no dice que debe ser a través de partidos políticos. En cambio, el COFIPE establece que yo tengo el derecho a ser votado solo a través de partidos políticos. Ese es el argumento de Castañeda Guzmán. Dice, la ley, les voy a poner ahorita el artículo 35 de la Constitución, que se mantiene con algunos cambios a partir de, o sea, desde Castañeda Guzmán hasta el día de hoy, se le han hecho algunos cambios, pero es prácticamente lo mismo y para el argumento que él llevaba, pues el artículo nos vale. Decía, la ley electoral, en este caso el COFIPE, viola el artículo 35, fracción primera de la Constitución, que reconoce que la ciudadanía, yo soy ciudadano, tiene el derecho a ser votado. Miren, el artículo 35 establece esto, ¿no? Establece, son derechos de la ciudadanía, y ponen la fracción primera, votar y poder ser votado. Ahora dicen condiciones de paridad, esto se fue agregando posteriormente, pero es poder ser votado. No dice que a través de partidos políticos. ¿Qué podía hacer Castañeda Guzmán? ¿Dónde podía ir en ese momento? ¿Qué se les ocurre que podía hacer Castañeda Guzmán si se encuentra frente a una decisión electoral que le dice no te puedo registrar porque tú vienes como candidato independiente? Y el COFIPE, que es una ley electoral, dice que debes venir a través de partidos políticos. ¿Qué vía tenía en México? Pensaríamos, se va de juicio de amparo, ¿qué es lo que hizo? Se va de juicio de amparo. Y el juez de primera instancia le dice, el amparo es improcedente en materia electoral. Fuera. Voy a revisión ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte, ante el Tribunal Colegiado, pero la Suprema Corte lo atrae.
le dice la Suprema Corte, el amparo es improcedente en materia electoral. Y más allá de esto, el artículo 105 de la Constitución, o sea, le dice, el amparo es improcedente en materia electoral, tú no puedes venirte de amparo. Y yo conozco, además de amparo, conozco de acción de inconstitucionalidad frente a leyes electorales. Le digo que esa es la otra vía para controlar, y es control abstracto. Le dice, pues yo conozco de acción de inconstitucionalidad, pero aquí está la acción de inconstitucionalidad, no, artículo 105, fracción segunda. La acción de inconstitucionalidad, hay un plazo para ejercerlo, 30 días naturales a partir de la publicación de la norma. Eso ya pasó. Y además, aquí están los sujetos legitimados para presentarlo. En ningún lado dice que el ciudadano. Fuera. Se va ante el Tribunal Electoral. ¿Y qué le dice el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral le dice, no, yo no puedo conocer de tu caso. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte me dijo en la contradicción de tesis 2/2002, Tribunal Electoral, si resuelvo respecto de la inconstitucionalidad de una ley electoral, violo el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. ¿Qué hacía Castañeda Guzmán? Me dicen en el chat, hice la Corte Interamericana, y ustedes, ¿creemos que es fácil ir a la Corte Interamericana? ¿Creemos que es fácil ir a la Corte Interamericana? No, no es fácil ir a la Corte Interamericana. No es que, ay, sí, qué alegre, me voy a la Corte. No, hombre, a la Corte llegan los casos que no se resolvieron en la vía interna. Tienes que ir primero al filtro de la Comisión Interamericana y luego ir a la Corte Interamericana, y con suerte te resuelven en 3 años, con 4, con suerte, ¿eh? Y él se va ante la Corte Interamericana porque en México no encontró una protección para la violación que se le estaba cometiendo. Y la Corte en el año 2007 ya tiene lista una decisión en contra de México. Ahora, Jonathan, no, la Corte no sanciona a México porque Castañeda Guzmán no pudo ser candidato independiente, no. Si ustedes leen Castañeda Guzmán contra México, la Corte le dice a México, eres libre para regular si tus candidaturas van a ser a través de partidos o van a ser vía mixta, partido con candidatura independiente. Eso cada estado es libre, depende de la coyuntura política, social, histórica de cada estado. En México venían de un siglo, ¿no? De un partido hegemónico, dice, pues es normal que quieran fortalecer un sistema de partidos. Si quieren solo a través de partidos, ok, pero este hombre debió tener la posibilidad de un recurso rápido, sencillo, judicial y efectivo en vía interna para conocer de la violación de sus derechos políticos que dijo la Corte, son derechos humanos. Y ahí es donde sanciona a México. Y México sabe en 2007 que le van a sancionar y dice, híjole, me va a sancionar la Corte. 2007, reforma a la Constitución. Antes de la sentencia de Castañeda Guzmán ya se sabía que iba a salir como salió. La sentencia sale en 2008, pero en 2007 México está reformando la Constitución y reconoce al Tribunal Electoral la facultad de inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Lo que no se había reconocido. Dijo, puede hacer control concreto de leyes que sean contrarias. ¿De cuál ley? Ley electoral. Ahora ha dicho la Corte, ley electoral no quiere decir que solo sea ley electoral, una ley que regule materias afín a lo electoral. Esto es lo que tenemos a día de hoy. A partir de aquí se reconoce que las salas que integran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden llevar a cabo control de constitucionalidad en el caso concreto de leyes electorales. ¿Qué salas? Todas, no solo sala superior. Todas las salas regionales y sala regional especializada también. A partir de aquí el Tribunal Electoral se convierte en un tribunal constitucional en la materia porque pueden aplicar leyes electorales en el caso concreto. Miren, la Constitución dice en el artículo 99, las resoluciones que dicten el ejercicio de esta facultad se limitan al caso concreto, inaplica, no puede expulsar. Yo les voy a contar cómo el tribunal ha ido expulsándose. Más aún cuando es justicia electoral inclusiva, el tribunal expulsado, porque dice, es ilógico lo que pasa en amparo, que tienen que venir todos los justiciables a pedir el amparo federal para que se le inaplique. Pues dice el tribunal, eso es pérdida de tiempo y de dinero. Y aquí, de una sola sentencia le puedo dar efectos generales, aunque no lo diga. Ahora voy a leer el chat porque sé que habían un par de cuestiones.
Dice, a partir de esos criterios, control concreto, Suprema Corte, difuso, JD, difuso a través del amparo. ¿Cómo se llama el control que hacen los tribunales de primera instancia al respecto cuando pueden inaplicar? Se refiere al control que hacen los jueces ordinarios, de primera instancia ordinarios, es el control de constitucionalidad difuso, ¿no? Que es lo que se introdujo en México a partir de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? A partir de la interpretación que hizo la Suprema Corte en este asunto y cómo se iba a aplicar esa sentencia de la Corte Interamericana es control difuso. Es lo mismo, entiendo, que el amparo es un control difuso, ¿no? O sea, pueden inaplicar leyes y pueden realizar, dice, control de constitucionalidad los jueces que no son de amparo, ¿no? Los jueces ordinarios y de convencionalidad también. Un relajo es lo que se tienen ahora, porque pues yo no sé si lo aplican o no lo aplican los órganos judiciales. Esa era una función exclusiva del órgano de amparo. Ahora bien, es que en el amparo el control se realiza comparando el acto o la ley con los derechos, con la Carta de Derechos de la Constitución o de los tratados internacionales, ¿no? Entonces es lo mismo que pueden hacer ahora en control difuso los órganos, y no solo los de primera instancia, cualquier órgano judicial ordinario, ¿no? Que no forme parte del Poder Judicial de la Federación. Pues vinieron a hacer esa extensión y no sé yo también con qué razón. Entonces, esto lo tienen que saber porque ¿de qué hablamos cuando decimos que el tribunal hace control de constitucionalidad? Hablamos de eso, hablamos de esto. Ahora, miren otra cosa. Cuando el tribunal le dice cuando la Suprema Corte le dice al tribunal en el año 2002, tú vienes haciendo control de constitucionalidad de leyes desde el 96. Tú no lo puedes hacer porque la única habilitada para controlar leyes a través de la acción de inconstitucionalidad soy yo. Si sigues haciendo control en caso concreto, violas la Constitución. Cuando le dice eso el tribunal, no crean que se quedó cruzado de brazos y dijo, oye, la Corte dijo que no puedo hacer control. No, dijo, okay, dijo que no puedo hacer control de constitucionalidad, pero no dijo que yo no puedo aplicar la Convención Americana y hacer control conforme a la Convención. Y no dijo que yo no puedo aplicar el principio pro persona. Y el tribunal desde el año 2007-2008 lo encontrábamos haciendo control de convencionalidad antes de que en México se hablase de eso en el año 2011, antes de que la Suprema Corte hablara de eso, que la Constitución hablase de principio pro persona, el Tribunal Electoral ya lo hacía. Yo les voy a contar unos casos donde vamos a ver cómo el tribunal en el año 2007 hacía control de convencionalidad. Y hablaba de principio pro persona, y hablaba de maximizar derechos, y hablaba de dar la protección más amplia. Ese tribunal es un tribunal de vanguardia por donde lo veamos, y en materia de derechos humanos lo ha venido haciendo, y yo espero que lo siga haciendo. Pues vamos a ver una serie de casos donde vamos a apreciar un poco este control que el tribunal ha venido llevando a cabo. El primer caso al que yo me voy a referir es al voto en prisión preventiva. Ustedes saben que a partir de 2024 las personas en prisión preventiva, quiere decir que están en prisión pero que no tienen una sentencia en su contra, van a poder ejercer el derecho al voto activo, a votar, ¿no? Porque el derecho al voto tiene dos facetas: activo, votar; pasivo, ser votado. Pues van a poder ejercer el derecho a votar. Esta sentencia fue producto de un control de constitucionalidad que lleva a cabo el Sala Superior del Tribunal Electoral. Yo me atrevería a decir que es una de las sentencias más paradigmáticas que yo he podido estudiar del Tribunal Electoral. No tiene pérdida en ningún momento por donde lo estudiamos. Es una sentencia de verdad increíble, ¿no? De Sala Superior. Mire, el año 2018, específicamente el 1 de junio de 2018, llegan dos demandas en JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, a Sala Superior. Dos demandas presentadas por dos personas que se autoadscriben como indígenas tzotziles y le dicen, Sala Superior, desde el año 2002,
La Procuraduría General de Chiapas nos apresó y es el día de hoy, 16 años después, y nosotros seguimos en prisión preventiva sin sentencia. 16 años en prisión preventiva, una barbaridad. Le dice, te voy a expresar una serie de agravios. Mira, nos privaron de libertad, no nos dieron las razones de nuestra detención en nuestra lengua originaria, se nos ha ejercido tortura en nuestra contra, estamos sufriendo las mismas peripecias que las personas sentenciadas y nosotros según tenemos presunción de inocencia. Y además de esto le dijo, desde nuestra entrada en el centro penitenciario se nos retiró la credencial para votar con fotografía y desde el 2002 hasta el día de hoy no podemos votar en prisión. El INE ha sido omiso en regular una vía para que nosotros en prisión preventiva podamos ejercer el derecho al voto. El INE ha sido omiso. Dice Sala Superior, oye, qué mal, yo no puedo entrar a analizar si se te violó el derecho a la defensa, si se te torturó, si estás sufriendo peripecias en prisión. Eso no es parte de mi jurisdicción. Lo único que puedo entrar a analizar es si efectivamente se te ha violado el derecho al voto en estos años que has estado 16 años en prisión preventiva. Esto no era un caso fácil para el Tribunal Electoral. No fue un caso fácil hasta el punto de que el magistrado que lo traía, él siempre dice que lo guardó porque sabía que no iba a tener la mayoría y que no quería que lo desechasen. Sabía que esto podía dar lugar a un litigio estratégico. Es más, yo creo que fue un litigio estratégico. Estas dos personas indígenas o tsiles en situación de pobreza, no creo que su principal preocupación haya sido votar en prisión, pero dio lugar a un cambio de la forma de hacer las cosas en México. Sala Superior lo primero que tenía que analizar es si efectivamente el INE era omiso en haber regulado el voto en prisión preventiva. Para eso debía determinar si efectivamente estos dos agraviados tenían el derecho a votar, son titulares del derecho al voto si están en prisión preventiva. Esa es la primera pregunta que se hace Sala Superior. A ver, vienen estos dos recurrentes y me vienen a decir que a ellos el INE les ha violado el derecho al voto, pero efectivamente tienen el derecho al voto en prisión preventiva. Entonces dicen los magistrados y las magistradas de Sala Superior, pues hay que ir a ver la Constitución, a ver si efectivamente tienen el derecho a votar y si esto ha sido violado por una omisión por parte de la autoridad administrativa electoral. Artículo 38, fracción segunda de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 38, fracción segunda de la Constitución? Pues dice, los derechos de ciudadanía se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha de auto de formal prisión. A partir de vinculación a proceso, dice la Constitución mexicana que se suspende la ciudadanía. Eso dice la Constitución, ¿no? Entonces, el tribunal, entonces no tienen el derecho. Si yo me voy aplicando directamente este artículo de la Constitución, yo me encuentro que si alguien está sujeta a proceso a partir de auto de formal prisión, sujeto a proceso, no tiene derechos de ciudadanía, ya no puede votar, no puede ser votado, no puede afiliarse a un partido, no puede crear un partido político nuevo, se le suspende la ciudadanía. Sala Superior tenía algunas vías para interpretar, porque miren, la salida fácil para un órgano judicial formalista es ser formalista. La Constitución dice esto, yo te aplico esto. ¿Para qué me voy yo a interpretar? La Constitución dice eso, ya te lo apliqué. Argumento conforme a lo que está ahí. Ahora, un tribunal constitucional no puede ser un tribunal formalista. Es más, ninguna autoridad de México debería ser formalista, mucho menos a partir de la reforma del artículo 1 de 2011, donde dice que deben promover, proteger, garantizar los derechos humanos. No pueden ser formalistas. Y dijo el tribunal, pues yo tengo que encontrar una interpretación que me permita hacer otra lectura de esto. Y dijo, a ver, la Constitución dice esto, pero si yo me voy a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
encuentro que la Convención regula los derechos políticos en el artículo 23, como ven dice cuáles son los derechos políticos, y en la fracción segunda nos dice que los derechos políticos se pueden restringir. Ningún derecho es absoluto. Se dice que hay derechos absolutos como la prohibición de esclavitud o la prohibición de torturas o tratos inhumanos, que eso no admite ningún tipo de excepción. Pero en el resto de casos, la expresión, la libertad personal, incluso el derecho a la vida, ¿no? En muchos casos admite excepción, ¿no? El aborto, por ejemplo, puede ser una excepción al derecho a la vida, si lo vemos desde algún supuesto, en algunos países que permiten la pena de muerte. Los derechos políticos también admiten excepción, se pueden regular, no son absolutos. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice que se pueden regular, se pueden reglamentar exclusivamente. Cuando vemos esa palabra ya nos dice que esto que viene a continuación es taxativo, no es enunciativo, exclusivamente solo por esos casos admite la regulación o la limitación. Dice, los derechos políticos se pueden reglamentar exclusivamente por edad. En algunos países se permite que las personas voten y sean votadas a partir de los 21 años, en otro a partir de los 18, en otro a partir de los 16, por razón de edad. De nacionalidad, pues en la mayor parte de los países no se permite que un extranjero vote ni pueda ser votado en el país, a excepción de Uruguay, en la región que permite en algún supuesto esto. Por razón de residencia, idioma, instrucción, condena por juez competente en proceso penal. La Convención nos dice que se pueden restringir derechos por condena por juez competente en proceso penal. No dice a partir de vinculación a proceso porque se te abre un proceso. Dice condena. Les pregunto, ¿podría Sala Superior en esa sentencia haber dicho que este artículo 38 que dice que se pueden suspender los derechos políticos, que son los derechos de ciudadanía, son los derechos políticos del ciudadano y ciudadana, a partir de sujeción a proceso, a partir de que te abran un proceso penal, podría haber dicho Sala Superior que este artículo 38 es contrario al artículo 23 de la Convención y haber dicho que la Constitución es inconvencional? Una Constitución, eso no es una locura, se le pasó por la mente al ponente. Pues hubiese sido, wow, me imagino, el tribunal dijo que la Constitución es inconvencional. ¿Creen que podría haberlo dicho? Yo dije, wow, yo llegaba a México en ese momento y dije, no, bueno, qué guay, este tribunal es lo máximo, nunca, o sea, en Nicaragua, yo soy nicaragüense, pero viví 10 años en España, por eso les hablo mucho de España. En Nicaragua, el Tribunal Constitucional dijo que la Constitución era inconstitucional para permitir la reelección indefinida de Daniel Ortega. No he escuchado, luego no había escuchado de la inconvencionalidad. ¿Saben quién dijo que la Constitución era inconvencional? El Tribunal de Bolivia. Dijo que la Constitución era inconvencional cuando no permitía a Evo Morales presentarse como candidato a la elección de 2019. Decía, viola el artículo 23, que les estoy presentando, porque limita la reelección presidencial. Ya le acaba de decir la Corte Interamericana, casi directo a Bolivia, oye, Tribunal Constitucional, ¿dónde sacaste eso? La Convención aquí no habla de reelección, eso no hay un derecho a la reelección indefinida, no hay derecho a la reelección presidencial, hay un derecho a ser electo. Ya lo tuviste una vez, suficiente. No se te viola por limitar la reelección presidencial. Esa opinión consultiva es súper interesante, la de la Corte Interamericana en materia de reelección presidencial. Pero aquí podría haber dicho Sala Superior que la Constitución era contraria a este artículo. No, porque hay una contradicción de tesis 293/2011, y en esa contradicción de tesis, la Suprema Corte dijo, 1, hay un bloque de constitucionalidad en México, los tratados sobre derechos humanos están a la par de la Constitución y son parámetro de control de constitucionalidad. 2, cuando hay una restricción en la Constitución y es expresa, prevalece sobre cualquier tratado que pueda dar
una protección más amplia. Barbaridad, barbaridad. La reforma del 2011 dice maximización de derechos, progresión. Pero si la restricción está en la Constitución, por más que hayan 100 tratados internacionales vigentes en México y que den una protección más amplia, se aplica la Constitución. ¿A ustedes no les parece una barbaridad esa interpretación? ¿No les parece una barbaridad? ¿No les parece fuera de lugar la interpretación? O díganme que les parece muy coherente decir eso. Porque no dicen que es la reforma en materia de derechos humanos, progresividad, progresión de derechos pro persona. Pero si la restricción está en la Constitución, ya te amolaste. Por más que existan 20 tratados que den una protección más amplia. Ergo, Sala Superior no podía haber utilizado ese argumento. ¿Qué hace Sala Superior en este caso? Dice, ok, tengo que buscar una salida, porque el magistrado ponente de esa sentencia, que es Felipe de la Mata, quería abrir el voto en prisión preventiva. Dijo, no, pues eso no es algo nuevo en el mundo, eso en muchos países lo permiten, porque en México lo seguimos restringiendo. Entonces, ¿qué hace el magistrado? Esta sentencia salió 4 votos a favor, 3 en contra. Sale en febrero de 2019. La demanda se presenta el 1 de junio de 2018 y las dos litigantes pedían votar en prisión preventiva el 1 de julio de 2018. Sale en 2019, cuando ya habían pasado las elecciones y se había consumado la elección donde ellos querían votar. ¿Qué dicen los magistrados de mayoría que votan a favor del voto en prisión? Valga la redundancia, dice, ok, la Constitución tiene una restricción, yo no puedo interpretarla conforme a un tratado que dé una protección más amplia, pero puedo interpretar a la Constitución conforme a la misma Constitución. Y entonces dijo, ok, el artículo 38, fracción segunda, dice que a partir de vinculación a proceso ya se suspenden los derechos de ciudadanía, pero hay un artículo 20, apartado B, fracción primera, que habla de la presunción de inocencia, que es una garantía del proceso penal. Entonces, la interpretación que se da en esta sentencia es que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar porque están amparadas bajo la presunción de inocencia, que es un principio constitucional. O sea, esto que ven aquí es una regla. Eso es una regla. Hay un supuesto de hecho y una consecuencia. Supuesto de hecho está sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a partir de auto de formal prisión. Consecuencia, suspensión de la ciudadanía. Esa es una regla. ¿Se aplica sí o no? ¿Hay alguien sujeto a un proceso? Encaja dentro de la regla, se le aplica la consecuencia. Subsunción. En cambio, hay principios que tienen una contextura amplia, abierta. La presunción de inocencia se aplica en mayor o menor medida, ¿no? Ese es un principio. Por eso lo que se hace aquí es una justicia o una interpretación principialista, de la que habla también el magistrado de la Mata. Aquí lo que nos dice, frente a esa regla, yo voy a aplicar un principio que tiene una connotación mayor y voy a decir que aunque estés sujeto a proceso, tienes presunción de inocencia y por tanto tienes derecho a votar. Votar, no ser, o sea, no ser votado, dijo votar, el caso no le daba a más. ¿Qué le dice al INE esta sentencia de Sala Superior? Le dice, a ver, Instituto Nacional Electoral, en 2024, para la elección presidencial, las personas en prisión preventiva van a tener derecho a votar. Si tú quieres que sea para otras elecciones, ya te la verás. Yo digo ahorita para la elección presidencial. ¿Por qué vía? Pues tú ve cualquiera. Yo te propongo que sea el voto por correo postal y tú ya verás si lo haces electrónico, si instalas las urnas en la casilla, ya verás la manera. En 2021 me vas a hacer una prueba piloto a partir de la cual se tomen en cuenta pues distintos, o sea, vas a ir a centros penitenciarios de las 5 circunscripciones electorales, se van a tomar en cuenta distintos distritos con una perspectiva de género y de interculturalidad y vas a poner en práctica una prueba piloto. Le da vista al legislador y le dice, legislador federal y estatal, yo, Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional en la materia electoral, ya reconocí el derecho al voto en prisión preventiva.
Imagínense, el Tribunal Electoral reconoció un derecho que no está. ¿Dónde está el derecho al voto? ¿En prisión? ¿En ningún lado? Es más, la Constitución habla de una restricción. El Tribunal Electoral reconoció que hay un derecho al voto que no está en la legislación. Esta no debería ser una tarea de un tribunal judicial. Esto debía ser tarea del legislador, que es el encargado de llevar a cabo esas labores. Pero el legislador hasta el día de hoy, ¿qué ha hecho? Pues miren, ya lo reconoció, hay que vean ellos, ¿no? Ahora, esta sentencia sale 4-3. Los 3 magistrados en contra realizan un voto particular y en ese voto particular los 3 magistrados le dicen a los de la mayoría, oye, esto excede todas nuestras facultades, porque primero estas 2 personas pedían votar para el 1 de julio de 2018 y esa elección ya pasó, ya no hay materia. Tenemos que sobreseer esto ya no tiene materia. En cambio, la mayoría dijo, no, ellos no les pudimos dejar votar el 1 de julio de 2018, pero van a votar en 2024. Hombre, yo espero que estas 2 personas no estén en prisión preventiva en 2024, ¿verdad? Y luego, lo otro que les dicen los magistrados en el voto particular, los que estuvieron en contra, le dicen los efectos de la sentencia. Y miren cómo yo les decía que el artículo 99 le dice al Tribunal Electoral, puedes inaplicar leyes en el caso concreto. Los efectos son para el caso concreto. Lo que pasa en juicio de amparo. Aquí el tribunal debió haber dicho, conforme a ese artículo, a esos 2 indígenas otziles que vinieron y pidieron protección federal, les dejamos votar en prisión preventiva, si aún están en 2024. Pero no, la decisión es todas las personas en prisión preventiva van a poder votar en 2024. Díganme ustedes, el Tribunal Electoral en esa sentencia no deja sin efecto esto. La propia Constitución, díganme si no la deja sin efecto. Es para todos los casos, no es para uno solo. La Constitución dice efectos interpartes. Para el caso concreto, el tribunal en la sentencia, aunque no lo diga así, lo hizo así, todos. No dijo, a ver, que vengan las 100,000 personas que están en prisión preventiva y a una por una le voy a ir diciendo que va a poder votar. Va a querer votar tal en prisión preventiva, pues que me venga a pedir. Y que venga el otro, y que venga el otro, y que venga... No, dijo todos. No sé si me explico con esto que les quiero dar a entender. Sí, Cindy. En este sentido, entonces la sentencia va, como dijo que para 2024, cualquier persona puede solicitar, no sé, o sacar copia de esa sentencia y solicitar ante el centro penitenciario que se habilite o algo así. No, copia no necesita. Lo que hizo el INE es que primero hizo un censo de personas en prisión preventiva, porque ni eso existía en México. Ni sabían cuántas personas en prisión preventiva hay. Y lo que se va a hacer es levantar ese censo y pedir que en cada centro penitenciario las personas que están en prisión preventiva soliciten el derecho al voto. Van a abrir un plazo, me imagino, donde van a solicitar ya votar. No necesitan ir a pedirle el derecho al INE. Ya el INE sabe que debe dejar que la persona que está en prisión preventiva vote y ya se va a saber quiénes están porque hay un censo. Y se les va a habilitar un periodo para que pidan el derecho a votar porque va a ser voto por correo postal. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Es que a mí me preocupa este tema porque podríamos estar hablando de que la autoridad jurisdiccional se está extralimitando o está yendo más allá de los límites. Entonces, si es en este caso, o sea, podría ser en algunos otros casos, en otras, pues sí, inaplicaciones de disposiciones. Pero el tribunal lo ha hecho, Cindy, esto en materia de inclusión. No hay otros supuestos de sentencias que encontremos donde den esos efectos generales. Eso lo ha hecho para maximizar derechos político-electorales, cuando quien lo debe hacer es si puede ser que el órgano judicial, que un tribunal constitucional no debería hacerlo, que debería ser el legislador, sí. ¿Pero qué hacemos cuando no lo hace el legislador? Pensemos en las acciones afirmativas. Legislador, ¿para qué voy a hacer eso? Pues dejamos que siga la exclusión, ¿no? Nadie lo hace. Cuando el artículo primero dice todas las autoridades federales, estatales y municipales deben promover, proteger, garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de
Cuando el legislador no lo hace, ¿qué tienen que hacer las autoridades? No hacerlo el tribunal. Por eso que yo les hice ese preámbulo, para ponerlos de frente con que el tribunal no es un tribunal electoral, es un tribunal constitucional. Y los tribunales constitucionales son por antonomasia tribunales protectores de derechos humanos. Y han sido tribunales de vanguardia que han reconocido derechos que no están en ningún lado. El libre desarrollo de la personalidad, ¿de dónde creen que ustedes que salió? Eso no está en la Constitución mexicana, fue una interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El derecho a la identidad de género, ¿dónde creen que está? ¿Dónde está ahí en la legislación? ¿Dónde está en la Constitución el derecho a la identidad de género? Eso fue creación de la Corte Interamericana y luego la Suprema Corte de México también lo ha reconocido y lo ha reconocido el Tribunal Electoral. Aquí lo llamativo, aquí lo realmente preocupante no es tanto que un tribunal constitucional lo haga, que también, sino que no lo haga quien lo debe hacer, que es el legislador. Ahora, el Tribunal Constitucional tiene que autocontenerse. Yo siempre en las clases de ética lo digo, autocontención. Y para ver si se extralimita o no, hay que ir a leer sus sentencias. ¿Cuál es la forma de legitimar a los tribunales? Sus decisiones, su argumentación jurídica. Y para esto las sentencias están ahí, están al acceso público y la ciudadanía debería ser responsable en leerlas y en hacer esa observación de si los tribunales se limitan o no. O sea, si de verdad se autocontienen o no conforme a su argumentación jurídica, si se legitiman o no conforme a su argumentación jurídica. Pero no lo hacemos. Nadie las lee. Entonces, esa es una responsabilidad ciudadana, ¿no? Yo sí creo que en algún momento me preocupaba, ¿no? Que los tribunales constitucionales sean tan vanguardistas, ¿no? Este gobierno de los tribunales constitucionales sí puede llegar a ser preocupante. Cindy tiene razón en eso. Por lo menos en México no se ha cruzado la línea roja, se ha hecho en materia de justicia inclusiva. En otros países los tribunales constitucionales han venido haciendo barbaridades. Sí, Jesús Ociel. Sí, maestra, de hecho... Ociel, perdón, sí. Gracias. Al contrario, yo creo que la interpretación que usted nos comparte es bastante interesante y al contrario, los tribunales se han quedado como simples aplicadores de la norma y siendo muy cuadrados, no van más allá y no amplían el derecho y aplican la norma rajatabla y eso en lugar de maximizar el derecho, pues los convierte en robots prácticamente de la norma sin ir un poco allá, e incluso pues hay hasta comentarios de que son del activismo judicial que en lo personal considero que sí es necesario y no solamente en el Tribunal Constitucional sino en todos los tribunales del fuero común. Exacto. Y mañana vamos a hablar sobre eso, porque ese es un tema y le agradezco mucho a Cindy que lo haya puesto sobre la mesa porque es un tema sobre el que hay que hablar, ¿no? Pero pues yo les voy a poner el contexto de lo que hace el Tribunal Electoral y otros contextos para que valoremos qué se prefiere, ¿no? Y con Roberto cerramos. Sí, estaba interesante la clase que hace rato venía, fui a hacer unas diligencias, venía manejando y conecté el celular y me clavé en la clase que aquí en la oficina se me descargó el celular y ahorita me estoy conectando, me doy cuenta. La verdad es un comentario, yo me estoy choqueado con esto del comentario de que declara inconvencional a la Constitución, ¿no? Como que va más allá de estos parámetros de reconocer un poder superior o algo por el estilo, ¿no? Pero sí, cada vez que hacen tribunales, pues loable, vaya, de maximizar estos derechos y con la misma Constitución y con los elementos, darles ese poder a los derechos políticos de la ciudadanía. Ese era el comentario, pero sí me quedé choqueado cuando comentó eso de la inconvencionalidad de la Constitución. Sí, no, y se puede llegar a hacer porque pues si son normas y si el control de convencionalidad se hace sobre normas y la Constitución es norma, nadie lo ha hecho hasta el momento, pero no se asusten el día que lo hagan. Mañana les voy a contar algún caso de donde se ha hecho ya con más calma. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí por razón de tiempo. Mañana vamos a seguir trabajando sobre esos temas. La verdad es que a mí me apasionan muchísimo. Yo sí aplaudo que un tribunal sea vanguardista en materia de derechos humanos, pero claro, hay líneas rojas que ningún tribunal debería cruzar, Pero hoy día los tribunales constitucionales no son legisladores negativos, como decía Hans Kelsen. Yo creo que se retuerce en su tumba el hombre.
son legisladores positivos y si pueden poder constituyente, también lo son. Bueno, pues mañana seguimos. Me encanta el grupo, la verdad, y pues les pido perdón porque no me podía conectar. No sé qué pasó, pero yo estaba ahí, no me podía conectar. Pero mañana nos vemos a las 9 y seguimos. Sí, mañana les dejo mi correo pero ahorita se los dejo también, lo que les pueda ser útil. Y pues seguimos mañana, ahorita se los dejo aquí y ya seguimos mañana. Bueno, que tengan buen día. Gracias, doctora. Gracias a todas y a todos. Gracias. Buen día, hasta Gracias, luego. doctora. Buen día.